¿Qué tal, amigos? Cuando inició el gobierno actual, lo primero que se le vino a la mente al presidente de la República fue combatir el huachicol. Se dijo que ahí estaba uno de los centros más importantes de corrupción de México. El robo al combustible causaba estragos en Pemex. Y se dijo que se había resuelto el problema en un 95% y ahí acabó la campaña. Lo que ocurrió más bien fue que se trasladó el control y la sede del huachicol de Puebla y Veracruz hacia Tabasco, la entidad de la que es originario el presidente de la República. Ahí es donde han empezado a darse ya explosiones de los ductos de Pemex, igual que como ocurrió en Hidalgo en enero del año pasado. Es decir, se habló del problema, se habló de combatir al huachicol y no se llevó ningún proceso a cabo para detener a los grandes huachicoleros, que en gran parte son elementos cercanos al Consejo Empresarial que ahora maneja al país bajo la tutela de Alfonso Romo Garza, quien por cierto es acaparador de agua. Dice que con esto va a lograr lo que la naturaleza no produjo en 200 años, es decir, extrayendo agua para sus negocios, los negocios que van a poner alrededor del famoso Tren Maya. Esto es inaudito. Se roba el agua, no se combate a los verdaderos huachicoleros que quedan por ahí flotando como si nada, arreglándose debajo del agua con gobernadores y con el gobierno federal. Y no procedemos a darnos cuenta de que la gravedad del problema no es la corrupción, sino la negligencia, que es una forma de corrupción. Y lo digo también por el caso del coronavirus. Se habla de un blindaje de salud y hoy el presidente dice que él está dispuesto a someterse a una prueba de salud para ver si tiene o no coronavirus. Empezó diciendo que había que abrazarse entre todos, que no tenía importancia el coronavirus, hasta que se convirtió en una pandemia universal y los presidentes de otras naciones, como el de El Salvador, llaman irresponsable al gobierno mexicano por no haber tomado las medidas precautorias necesarias. Pero lo grave no es eso, lo grave es que como acaparan el agua, las multinacionales y los empresarios ligados a las multinacionales, los que forman parte del Consejo de Empresarios, que antes eran la mafia del poder. Resulta que hay hospitales, repito, que no tienen ni siquiera los insumos, los medicamentos, el agua necesaria para tratar a los pacientes que ya están allí en los hospitales sin que les haya dado coronavirus. Imagínense ustedes cuando venga la fase más dura de esta epidemia brutal y no se tenga forma de atender a los pacientes en los hospitales por falta de insumos. No se ha preocupado la Secretaría de Salud, que encabeza Jorge Carlos Alcocer Varela, un sujeto que es como un fantasma, dice que tiene miedo al micrófono, yo no sé qué, pero no aparece y deja todo en manos del subsecretario Hugo López-Gatell. Y esto nos demuestra que el gobierno no está funcionando, sobre todo en estos momentos de crisis. Ya es hora, señor presidente, de que los huachicoleros vayan a la cárcel, no que se combata al huachicol solamente, sino que nos diga quiénes son los huachicoleros que han propiciado que esto se haya convertido en la gran industria del sexenio, que ya venía arrastrándose, es cierto, desde hace mucho tiempo, pero que si se combate a la corrupción del huachicol, tendría que meterse a la cárcel a los huachicoleros principales. Lo mismo podemos decir de aquella famosa encuesta en que se iba a determinar si se llevaba o no a proceso a los expresidentes. Se deben estar carcajeando los expresidentes, se están carcajeando. Algunos son más discretos, como Carlos Salinas, porque a él le conviene que las cosas pasen de largo,
porque él es el único de los expresidentes que tiene la mayor influencia sobre las plataformas de Pemex, sobre las excavaciones. Él tiene una empresa, el expresidente Salinas, que se dedica precisamente a la explotación del petróleo, Standard Oil. Esto mueve y conmueve. También hay otros expresidentes metidos en este asunto. Fox, Calderón. ¿Dónde están entonces las investigaciones, las indagatorias, para que esto cese? No para que se acabe la corrupción, sino por lo menos para que se detengan los corruptos. Porque la corrupción no se ataca únicamente señalando el mal, se ataca acabando con aquellos que causaron el mal, aquellos que están protegidos en este momento y que no se dice quiénes son y por qué actúan de esta manera. Porque tienen mucho dinero, porque tienen contactos con el presidente de la República, con el gobierno federal, con aquellos que debieran dar la cara, como el secretario de Salud. Ahora, en esta etapa que empieza a ser preocupante, todavía no hemos llegado, por fortuna, a los niveles a los que ha llegado Europa. En China aparentemente empiezan a controlarse, pero lo preocupante en el caso de China es que aquellos que ya habían sido dados de alta han vuelto otra vez a los hospitales porque se ha recrudecido en ellos el mal. Es decir, no se venció del todo al virus y ahora han recaído. Esto nos puede pasar en México. De hecho, están subiendo alarmantemente el número de casos de coronavirus, al grado tal de que el presidente dice que él está dispuesto a someterse a una prueba. Pero resulta que no dice que esa prueba cuesta pues entre 4 y 10 mil pesos en los hospitales privados. ¿Cuántos tienen esta cantidad disponible para hacerse la prueba contra el coronavirus? Dudamos que haya muchos que no tengan este recurso y que sean más propensos a infectarse. Algo tiene que hacer el gobierno, no dejar pasar el tema. No solamente hablar de que las cifras se exageran, cuando sabemos, porque lo estamos viendo, que hay muchos personajes, mucha gente de la población, del pueblo, de ese pueblo que apoya, según se dice, al presidente López Obrador, que se diga claramente que esto no es exclusivo de las clases altas, sino que a todos los pega. Y esos todos somos los que estamos más expuestos a contraer esta enfermedad, que puede ser no mortal, pero que sí lo será en cuanto que el 5% se considera, cuando adquiere este maligno virus, se considera en peligro de muerte. El 5%. Pero el 5% de tantos mexicanos son miles y miles y miles. ¿Y dónde se van a dar abasto los hospitales? ¿Y cómo se van a dar abasto los hospitales para atender todos los casos que pueden caer en esta desgracia? Esto es lo preocupante, porque se actuó desgraciadamente con tardanza, porque no se activó las alarmas debidamente y en tiempo, porque el secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriu, dijo que no se iban a modificar los protocolos de seguridad en los aeropuertos. Y han estado llegando y llegando elementos que pudieran estar infectados y que están esparciendo el coronavirus. En México llegó una delegación gigantesca de China, varias decenas de chinos a Mérida, y entraron como Pedro por su casa, sin someterse a ningún análisis, sin someterse a ningún detector, sin someterse a nada. Esto es lo que yo cuestiono. No es que queramos que haya coronavirus para atacar al presidente. Queremos que no haya coronavirus, que se pongan las medidas necesarias ya, que se abastezca a los hospitales de medicamentos e insumos para curar a los que ya están allí por otros males, el cáncer de niños,
el cáncer de mama en las mujeres. En fin, aquellos que están delicados de salud y que no tienen ni siquiera agua potable. Esto me lo han dicho los propios médicos, los propios enfermeros, que están preocupados por la posibilidad de que la pandemia llegue con fuerza a México. No lo deseamos. Estamos queriendo que de una vez por todas se diga la verdad, que esta administración ha abandonado a su suerte a los hospitales, que el secretario de Salud no sirve para nada, que el subsecretario nos está mintiendo y que además los mexicanos están cada vez con mayor temor. Ahora ya se habla de que se pueden cerrar hasta los restaurantes. ¿Por qué no se dicen las cosas con seriedad? Porque el rumor es lo que causa el pánico. Y el rumor viene de la ausencia de información veraz. Nos dicen que hay que lavarse las manos, que hay que permanecer en casa, que no debemos salir, que no debemos ir a los centros de espectáculos. De hecho, se han suspendido todos, pero tardíamente. Y que tengamos cuidado nosotros de lo que nos pueda pasar. Y el gobierno acá nos va a actuar. Porque ya es hora de que se acabe la corrupción. Me refiero al caso que mencionamos al principio, el del huachicol, que se ha arraigado en Tabasco. Y que también ya es tiempo de que se surta a los hospitales no medicinas caducadas y en mal estado como ocurrió en Tabasco produciendo 12 muertos. Ya lo dije y lo repito. Esto es inadmisible en un país libre y democrático y en un país bien organizado. Señor presidente, no me va usted a callar. Y lo digo con cero cobardía.